Buenas noches, hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir su palabra en este día. Reconocemos que estamos necesitados de esa palabra y yo personalmente le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da y reconozco que es un privilegio inmerecido, pero le doy muchas gracias por poder abrir su palabra y que esa palabra nos ministre a todos. Oremos. Padre, gracias por tu misericordia, tu bondad, tu fidelidad. Te ruego que nos des entendimiento esta noche. Danos de tu gracia, de tu favor. Danos, Señor, la luz que necesitamos y que podamos aplicarla a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, nuestra meditación de esta noche está basada en el capítulo número 6 de Jeremías, versículo número 16. Es un verso bastante conocido por todos nosotros aquí en Iglesia Cristiana Jesucristo, pero creo que es muy apropiada la consideración y la meditación en esta porción que dice de la siguiente manera: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Ya nos habla de sendas, pero nos habla del buen camino por aparte. Y nos dice, andad por él. Y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese es el resultado de caminar por el buen camino. Mas dijeron, no andaremos. Y es que cuando preparaba, pensaba, le preguntaba al Señor, ¿qué voy a compartir con los hermanos? Vine a mi corazón esto y me cambió lo que inicialmente había empezado a considerar. Pero, hermanos, hoy más que nunca vemos la decadencia del mundo. El mundo siempre ha estado en decadencia. Y aunque cuando vemos la escritura nos damos cuenta que el mundo hace lo mismo que hizo antes de la destrucción por el diluvio. O sea que había necesidad de una limpieza, como muy probablemente hay una gran necesidad ahora. Hoy, hermanos, los fundamentos, que son esas sendas antiguas, parece que quedaron para la historia, sin saber que son el fundamento, son la base, son lo que sostiene, sobre lo cual la historia se sigue escribiendo. Muchos de estos fundamentos y de estas bases, tanto en lo secular como en la iglesia, siguen marcando una gran diferencia entre los que tienen el fundamento bien establecido y los que no tienen el fundamento bien establecido. Los que tienen el fundamento bien establecido permanecen. Los que no tienen ese fundamento bien establecido y los que no tienen el fundamento también, menos aún, por supuesto, cambian los estándares. Y los que no tienen el fundamento ni siquiera tienen estándares y con sobrada razón tienen consideraciones tan variables y tan distorsionadas de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Se marcan grandes diferencias entre las personas que tienen un fundamento adecuado porque tienen un criterio mejor. Tienen normas que no han cambiado y les han generado beneficios, tal y como lo dice el verso de Jeremías. Hallaréis reposo para vuestras almas. En el aspecto espiritual, hermanos, también esto se cumple, tanto como en el secular. Digamos, falta de respeto, la pérdida de los valores, la pérdida de la integridad, todo lo que ha ocurrido también puede pasar en el aspecto, en la vida espiritual.
Y esto se cumple lo que Cristo mismo enseñó. En el capítulo número 6 y versículo 48 de Lucas encontramos esa diferencia entre estos dos grupos. El hombre que oyó y que estableció su casa sobre la roca, fundó, dice, que cavó profundo hasta que fundó su casa sobre la roca, y cuando vino la corriente de agua fuerte y dio con ímpetu contra la casa no cayó, sino que permaneció. Pero el otro dice que no escuchó, o sea, no escuchó, no atendió al consejo, y entonces el resultado fue completamente diferente. Así que el que estableció y el que establece, porque eso sigue vigente para el día de hoy, el que establece y fija, el que coloca sus fundamentos y los coloca en el lugar correcto, que es la roca es Cristo, el resultado es que va a permanecer, Sin embargo, la misma escritura en el capítulo 24 y verso 12 nos habla de la multiplicación de la maldad. Y la multiplicación de la maldad dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yo me pregunto, ¿qué tipo de amor? O sea, ¿de qué amor está hablando? No está hablando del amor como el mundo entiende el amor, entre comillas, ¿verdad? Es un amor de atracción, de te doy, si me das, te doy. Entonces, no es así la cosa. No es así. Sobre todo hablando a los cristianos, hermanos, está hablando esencialmente del amor a Dios. Del amor a Dios. Y el amor se fundamenta, tiene su base en la obediencia a su palabra. Dice que si me amáis, dijo Cristo, guardad mis mandamientos. No hay mucha discusión al respecto. Hablando de amor que se enfriará, es aquel que decide, de acuerdo a la condición actual o a la condición que se ha venido viviendo en los últimos tiempos, apartar su oído del consejo de la palabra. Una cosa bastante peligrosa. Y a la que ha estado sometido el cristiano a través de la historia. Esto ha sido una amenaza, una situación que llegaba al corazón de los cristianos a través de la historia, y tenemos ejemplos importantes, por ejemplo, en el caso de David. David mismo en el Salmo 73 se decía a sí mismo: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, cuando vio la prosperidad de los impíos, la aparente prosperidad de los impíos. Pero hay una situación clave en este Salmo 73. En el versículo 17 está la clave. La clave es que hasta que entrando en tu santuario comprendí el fin de ellos. Es una cuestión muy, muy importante, vital, diría yo, medular. Entonces creo que en principio necesitamos entrar en su santuario más frecuentemente para que cambie la panorámica nuestra y que nuestra visión espiritual pueda ser abierta y nuestros intereses, nuestros deseos puedan cambiar, puedan esencialmente ser diferentes a lo que son hoy. Y tanto más que vemos que las condiciones no son fáciles. ¿Saben, hermanos? Dios nos habla, pero nosotros no escuchamos. Dios a través de la historia nos ha hablado. Y no escuchamos por dos razones: porque estamos demasiado ocupados. Estamos demasiado ocupados en lo que queremos, en nuestros propios intereses.
que a veces son intereses que han surgido de nuestros propios deseos sin el consejo de la palabra de Dios en nuestra vida. Deseos que muchas veces ni siquiera nos satisfacen. ¿Por qué? Porque la satisfacción para el cristiano pues no está en las cosas, está en su presencia. En su presencia, ahí está nuestra satisfacción, porque Él lo llena todo en todo, dice la Escritura. En Éxodo 6, versículo 5, vemos el ejemplo del pueblo de Israel. El decreto de parte de Dios ya estaba más que claro. Más que claro estaba el decreto, digamos, la acción que Dios mismo tomaría. En el versículo 5 del capítulo 6 de Éxodo dice: asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Y luego en el verso 6, el Señor define que los va a redimir con brazo extendido y con juicios grandes. Y con juicios grandes. En el verso 8 define a dónde los va a llevar. ¿A dónde los va a llevar? Los meteré en la tierra por la cual yo mismo alcé mi mano, dijo el Señor. Así que esto fue lo que Dios le dijo a Moisés. Pero en el verso número 9 hay una cuestión muy interesante. Primero, queda claro que Dios no se había olvidado de su pacto. Dios había dejado claro ese punto. Y se lo había dicho a Moisés. Se lo había dicho a Moisés. Y Moisés se lo tenía que transmitir al pueblo de Israel. Pero ellos, dice, estaban muy agobiados. Me llama la atención el hecho de que en el Salmo, cuando leo el Salmo 103, hermanos, siempre me recuerdo de ese evento, lo traigo a mi mente y me lo imagino. El encuentro de Dios con Moisés dándole las instrucciones. Y es que las cosas no iban a ocurrir de inmediato, seguramente, pero algo grande venía y se necesitaba un poco de tiempo. Es como cuando usted y yo queremos preparar un evento grande. Imaginémonos un evento que necesita algunos preparativos, arreglos, preparación del camino, limpiar, arreglar, etcétera, tantas cosas. Haciendo arreglos finales para el inicio de la manifestación poderosa de la liberación en este caso. Moisés conocía el plan de ejecución. Dios se lo había dicho. El pueblo vería sus obras, dice el Salmo 103. Ojalá que seamos de aquellos que conocen el plan de Dios, que puedan escuchar el plan de Dios y también apreciar lo que Dios ha hecho, hermanos, lo que Dios hará. Pero en el versículo 9 de ese capítulo 6 de Éxodo, dice que el enemigo los tenía cautivos, no solo físicamente, sino también almáticamente. Y posiblemente, y sin el posible, seguramente muchos espiritualmente estaban también cautivos. Y eso quedó demostrado cuando salieron de Egipto. Había mucha contaminación. Estaban agobiados. ¿Y sabe usted lo que pasó? Lo que pasó fue algo muy interesante. Dice que de esta manera, en Éxodo 6:9, habló Moisés a los hijos de Israel, les dijo todo, seguramente lo que el Señor les había dicho, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. La esclavitud, hermanos, persiste hasta hoy en el aspecto espiritual en muchas áreas de nuestra vida. Podemos estar cautivos aún. Y debemos de clamar por esa liberación. Por esa liberación. Necesitamos clamar. Entonces, la otra razón, hermanos, ya dijimos una es que no escuchamos. Y la otra es, cuando Dios habla, y la otra es
que no entramos en su santuario, es decir, en su presencia. No tenemos encuentros con Él. Entonces la pregunta es, ¿cuál amor? La respuesta es el amor de Dios. ¿Y por qué el amor a Dios, hermanos? Porque en Juan 14, versículo 15, ya lo había mencionado anteriormente, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardad mis mandamientos. Perfecto. Mandamientos. Mandamientos son reglas, son leyes, son estatutos, bases de una estructura para que no sea movida fácilmente. En el caso nuestro, no seamos movidos, dice en el Nuevo Testamento, fácilmente de nuestra manera de pensar o de vivir. Muchas estructuras, hermanos, decorativas, las fachadas, por ejemplo, de los edificios, se pueden derrumbar fácilmente, pero las bases permanecen. Las bases, si la estructura está bien hecha, hermanos, las bases van a quedar ahí. Los fundamentos quedan ahí. Recuerdo, hablando del mes de septiembre, del evento desagradable del septiembre 11, de septiembre 11. Estábamos terminando de desayunar con un hermano de aquí de la iglesia, en la presencia del Señor, hermano Abraham Frech, no sé si alguno de ustedes lo recuerda, pero esta mañana nos habíamos reunido para desayunar un ratito y cuando salíamos de ahí veíamos sorprendidos en las noticias cómo se derrumbaban esas torres, pero después de que todo el evento pasó, las bases, los cimientos, ahí estaban. Eso me impresiona. Porque ¿qué quedó de esas imponentes torres que en una ocasión personalmente tuve la oportunidad de conocer, de entrar, de estar ahí? Un viaje que hicimos con mi hermano. El hierro, el acero, las bases. Eso no se movió a pesar del calor y la destrucción que hubo. En fin, estamos hablando de bases, de fundamentos. ¿De qué sendas nos habla Jeremías 6:16? ¿Por qué llama nuestra atención al respecto de pararnos, detenernos, mirar y preguntar por esas sendas antiguas? Hermanos, Dios liberó al pueblo de Israel y nos ha liberado a nosotros esencialmente con un objetivos muy específicos. 105 de los Salmos, versículo 45. 105 de los Salmos, versículo 45, nos da la respuesta. ¿Para qué liberó al pueblo de Israel? ¿Para qué nos liberó a nosotros? Para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes, sus mandamientos, sus fundamentos, sus mandamientos, sus fundamentos. Esto, hermanos, es el punto principal de esta meditación. No podemos olvidar los fundamentos. Por eso Dios llama nuestra atención a detenernos y a preguntar por esos fundamentos. Y siempre las estructuras tienen como un punto central, un punto medular, un punto que sostiene todo. Trasladándolo a la condición de nuestro propio cuerpo, encontramos que tenemos un punto de balance que nos permite estar en una posición recta, por ejemplo. No nos vamos hacia adelante, ni atrás, ni a los lados, sino ese es el punto medular. Ese es el punto medular. El fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Entonces, ¿cuáles son esas sendas antiguas? ¿De qué sendas antiguas nos está hablando Jeremías 6? Mateo 22:36.
Mateo 22, 36 nos aclara. Y dice, Jesús le responde a este intérprete de la ley cuando le pregunta cuál es el gran mandamiento en la ley. Maestro, le dice, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente. Si retrocedemos al Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso número 5, encontramos algo muy interesante. Desde el verso 4 dice, oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el fundamento, hermanos. Ese es el fundamento. Él es la roca, Él es el punto central. ¿Acaso se nos ha olvidado realmente? Se nos ha olvidado por tantas cosas, hasta por la pandemia, porque estamos tan agobiados, hermanos, porque hay nuevas corrientes doctrinales, porque hay nuevos ejemplos para nosotros como humanos. ¿Será que eso es lo que nos ha hecho olvidarnos del Señor? Hermanos, si el ejemplo solo es uno, solo hay un ejemplo, Hebreos 12:2 lo reafirma. Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en el autor y consumador. Él es nuestro ejemplo. Efesios lo dice y es una base, es parte de lo que la visión de la iglesia nos enseña, es que podamos alcanzar la estatura de la medida del varón perfecto. Cristo, por supuesto. Pero regresando rápidamente al capítulo número 22 del Evangelio de Mateo, en el segmento del versículo 36 al 40, en la versión en inglés ampliada, la versión amplificada, clásica, edición, dice lo siguiente. El intérprete de la ley le pregunta, maestro, ¿cuál clase de mandamiento es mayor y es importante? Es decir, el principal en la ley, le dice. Porque algunos mandamientos son como livianos, digamos, y otros son como más importantes. Y el Señor le responde a él y le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y entre paréntesis dice tu intelecto. Ese es el grande, el más importante, el más grande y principal. Y es el primer mandamiento. No regresó por la otra. Y el segundo le dice, amarás a tu prójimo como tú lo haces contigo mismo. Y de estos dos mandamientos, la suma de ellos, depende la ley y los profetas. No podemos como discutir más. La versión misma en inglés amplificada dice en Deuteronomio 6, versículo 5, esto es como para que
para que ampliemos el concepto de lo que este verso tan importante es, hermanos, y el fundamento de lo que significa realmente la base de nuestras convicciones, las sendas y el buen camino. A propósito, que no se nos olvide que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede llegar al Padre sino por Cristo. En la versión amplificada en inglés de Deuteronomio 6, versículo 5 dice: y tú amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, tu corazón y con tu ser entero, con todas tus fuerzas. No deja espacio. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué se requiere entonces para encontrar para ver esas sendas? Para preguntar por ese buen camino y andar por ese buen camino, estar atento, porque Dios, hermanos, nos habla de muchas maneras, audible, ojalá tuviéramos esa oportunidad constante de escuchar su palabra. Seguro que la tenemos, pero a veces estamos tan ocupados que ni siquiera la escuchamos. En visión nocturna, dice el libro de Job, capítulo 33, versículo 14, a través de su palabra. Su palabra. Él es la palabra viva. Él es la palabra viva. Capítulo 1, versículo 1 de Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos posteros tiempos nos ha hablado por el Hijo, el camino, la verdad, la vida. Cristo dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. O sea, necesitamos entrar en su presencia y meditar en su palabra, porque ahí podremos ver las sendas. Podremos preguntar por esas sendas. Necesitamos también discernimiento para escuchar su voz, pero eso solo se adquiere, hermanos, como dice el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, en su análisis exhaustivo, impresionante del Salmo 23. Habla sobre tipos diferentes de ovejas, creo que lo hemos comentado en más de alguna oportunidad aquí, pero dice: ojalá seamos esas ovejas que andan cerca del pastor siempre, que es el menor grupo, muy de cerca, que conocen y escuchan su voz inmediatamente. No necesitan mucho, no necesitan que Él alce la voz. Él puede hablar de una manera susurrada, que esas ovejas escuchan su voz y entienden lo que el Señor está diciendo, y que conocen los secretos y que reciben las perlas de Dios mismo, del pastor. Otro requisito no solo es estar atento, no solo es caminar de cerca, es recibir su consejo. Recibir su consejo. El 16 de los Salmos, versículo 7. 16 de los Salmos, versículo 7, nos habla algo al respecto de esto. Dice: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Podríamos detenernos mucho tiempo hablando de esto, pero hablando solo de el primer segmento, dice: bendeciré a Jehová que me aconseja. Escuchar. Recibir el consejo. 23 de los Salmos, versículo 3, obedecerlo. Dice: confortará mi alma, me guiará. O sea, el rebelde no se deja guiar. O sea, tenemos que someternos. Me guiará por sendas de justicia. Hablamos de justicia. Hablamos de obedecer también su ley, su palabra.
indispensable para nuestro crecimiento y nuestra prosperidad espiritual. 25 de los Salmos, verso 10. 25 de los Salmos, verso 10. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Pero no para todos. No es para todos. Para los que guardan su pacto y sus testimonios, es decir, sus estatutos, es decir, sus mandamientos, es decir, su fundamento. Su fundamento. 119 del libro de los Salmos. Ese salmo, hermanos, creo que debemos de leerlo muchas veces. Es el más largo, pero debemos de leerlo muchas veces. Tiene tanta riqueza, tanta enseñanza. Versículo 35 del 119 de los Salmos. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Sometimiento, sometimiento. Mi voluntad está sometida. Es una rogativa delante de Dios. Entonces, cuando nosotros cumplimos esos requerimientos, hermanos, para nosotros va a haber deleite en su presencia. Vamos a tener deleite en su presencia. El 84 de los Salmos, versículo 1, se cumplirá en nuestra vida porque encontraremos ese deleite, encontraremos ese descanso en sus moradas, en su presencia. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿Se da cuenta? Para nosotros nuestras preferencias cambiarán. Verso 10 de ese mismo capítulo. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en morada de maldad. Esto vendría a ser una realidad en nuestra vida. Vendría a tener cumplimiento en nuestra vida. Los fundamentos, el buen camino, sería una verdad en nuestra vida y sería una necesidad satisfecha. Requerimientos que ya mencionamos, de estar atento, de escuchar su voz, de obedecer sus recomendaciones. Son cuestiones, hermanos, que necesitamos hacer, pero también necesitamos ser humildes delante del Señor. Humildes declarándole nuestra necesidad de querer caminar en el buen camino. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Hermanos, ese corazón no lo desecha el Señor. Cuando nos presentamos delante del Señor reconociendo que necesitamos ese fundamento en nuestra vida, necesitamos reavivar, necesitamos cavar profundo, llegar, reestructurar, fortalecer,
esos fundamentos, ese amor por su palabra, por obedecerle, por estar cerca de Él, por estar en su presencia constantemente, por escuchar su voz. Verdaderamente el Señor no se niega. El Señor no se va a negar a eso. No es como para estar agradecido, hermanos. No es como para estar agradecido y escuchar su consejo constantemente o abrir nuestros oídos. O mejor dicho, como dice el 54 de Isaías, que no fui rebelde, que me abrió el oído para escuchar. Despertarnos temprano para entrar en comunión con Él. Una de las muchas cosas buenas que este tiempo me ha traído, hermanos, es que en la casa me aislaron. En la casa me aislaron. Bueno, que no me da no me hizo mucha diferencia. Pero eso me ha permitido despertarme muy temprano y estar en comunión con el Señor. Y el Señor recordándome su palabra, corrigiéndome, que lo necesito muchísimo, muchísimo. Pero me he deleitado por periodos largos de tiempo. En fin, te recuerdo del himno que tanto le gustaba escuchar a mi papá. Me decía, hijo, toca en el piano bellas palabras de vida. Ahí se sentaba, sofá de la par. Mi papá, que luego de haberse apartado del Señor por un periodo largo de 30 años, que a nosotros nos hizo mucha falta y nos afectó bastante. Y él tuvo que pasar por tiempos muy duros en su vida hasta que se humilló ante el Señor. Y luego Dios en su bondad y su misericordia lo vuelve a tocar y lo bendijo de una manera grande. No con cosas efímeras. Nada más y nada menos que con un reencuentro con Él, hermanos. ¿No es eso más que suficiente? ¿No es eso más que suficiente? Moldeándolo cada día, tratando con Él seguramente, así como trata con nosotros. Pero me recuerdo, hermanos, que cuando empezaba a tocar, y después cuando él estuvo enfermo, lo iba a visitar y el piano de mi sobrina estaba en la habitación contigua y empezaba a tocarlo y él ya no hablaba, ya no se comunicaba, pero yo sabía que él recordaba la letra del himno. Cuando la recuerdo, hermanos, cuando recuerdo constantemente la letra de ese canto, dice, oh, cantádmelas otra vez. No necesitamos que esa palabra se nos recuerde otra vez. Y no solo una, otra y otra y otra vez. Ese fundamento se nos recuerde constantemente. O cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz. Dice, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida. Son sostén y guía. Qué bellas son. Qué bellas son. Bellas palabras de vida. Si no lo he escuchado nunca, ahora no hay límite para escucharlo y para buscar. Pueden buscarlo, hermanos. Pueden buscarlo
y deleitarse con esas letras de himnos que no van a pasar, digamos que de moda, porque la palabra de Dios no es moda, la palabra de Dios permanece para siempre. Este himno es uno de nuestros favoritos. Con mi hija Cintia, a veces cuando lo toco en la casa, llega a mi habitación y canta. Nos ponemos a cantar. Hace rato que no lo cantamos ahora, pero hemos escuchado una versión impresionante de un coro juvenil de una escuela bíblica en Estados Unidos. Impresionante. La melodía, las arpas, los violines, las cuerdas, los címbalos, el piano y las voces de los jóvenes adorando al Señor con una melodía que no va a pasar, porque las bellas palabras de vida son para siempre. Vinieron, se establecieron y permanecerán de parte de Dios. ¿No es eso grande, hermanos? Además, su palabra sigue tan vigente como siempre, como cuando salió de su boca, de la boca misma de Dios, sigue vigente. Sus requerimientos, sus estándares no han cambiado con el paso del tiempo. ¿No es esto? Si vemos los resultados si vemos el deseo de Dios y los resultados que Él ha querido para sus hijos, si vemos esos resultados, ¿cuál es el deseo del corazón de Dios? De darnos el test, las preguntas del examen, las respuestas. ¿Quién nos va a dar más? Nadie. ¿No es esta una buena muestra de su deseo bueno para con nosotros? Por supuesto que lo es. Por lo tanto, termino con esto. No podemos dejar de darle el reconocimiento al único que es digno. ¿Cómo no? ¿Cómo no? 139 de los Salmos, versículo 14. Para que lo marque. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Y mi alma lo sabe muy bien. Hermanos, los fundamentos están ahí. Él es el fundamento. Sus mandamientos son las sendas. Sus estatutos son las sendas. Pero Él es el buen camino. Amén. Que Dios les bendiga a todos.